Mi querido Toño Obregón, qué gusto verte, ¿cómo has estado? Bendito sea Dios, muy bien, Alfredo, qué gusto saludarte, qué gusto volvernos a Oye, encontrar y platicar contigo y pues con todos los alumnos, exalumnos que forman parte de la generación 89 de Lux. Claro que sí. oye, no has cambiado, estás muy conservado, te veo igualito que hace 35 años. Ahí luego nos pasas tu receta. Oye, pues sí, nomás que más pelón que hace 35 años, ciertamente, y bueno, algunos kilitos de más, pero aquí andamos, Con ¿cómo? la misma actitud, con la misma actitud, con tu misma voz, con tu misma sonrisa. Me da mucho gusto verte, Toño, de veras. Me da Muchas gracias, mucho, Alfredo, mucho gusto. igualmente, igualmente. Oye, Toño, bueno, tú nos diste clases de computación, lo tengo súper claro, en la preparatoria, estamos hablando del 86, 87, 88, 89, nos graduamos nosotros en el 89. ¿De qué más diste clases, Toño, además de cómputo? En prepa, no, en el Lux fue solamente de computación, del 88 al 90, o sea, precisamente por eso me tocó coincidir con la generación de ustedes, ustedes que se graduaron en el 89. Me tocó darles a la generación de ustedes, a ti en lo particular en sexto no te di clases porque tú estabas en arquitectura, pero Sí. le di clases al grupo de ingeniería y al de administración. Al de arquitectura le daba José Manuel Córdoba, si mal no recuerdo. Usted les dio Así es. José Manuel Córdoba, pero sí, a la generación de ustedes me tocó darle a los que estaban en ingeniería y a los que estaban en administración en el Qué 89. padre. Oye, ¿y solamente por ese lapso de tiempo diste clase? ¿O diste clase después? No ¿O di, en otra universidad? sí, después di clase en la Universidad Iberoamericana, ya años después, por ahí del 2005. Estuve dando una materia que se llamaba diseño organizacional a la carrera de administración de empresas, pero ya fue Ujú. a nivel de licenciatura, no fue a nivel de prepa. Así es. Oye, y cómputo, ¿cómo empezó tu amor por las computadoras, Toño? Cuéntanos tus inicios. Fíjate que fue bien curioso porque en un principio, bueno, estamos hablando, ahora sí que ahorita ya en esta época, hablar de este tipo de modelos de computadora es la prehistoria de la prehistoria de la época de la caverna y todavía, Súper divertido. ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba chico, pues había, o sea, no estaban las computadoras obviamente al alcance de la mano de uno, pero yo recuerdo que me llamaban mucho la atención el tema de que podías hacer cosas y luego todo lo que era el sistema binario. Recuerdo muy bien, siempre me llamó la atención también mucho las matemáticas y salió una colección de fascículos que editaban en España, pero que venían en México, que era acerca de las computadoras y cada fascículo sacaba un nuevo modelo de computadoras. Entonces yo llegué a comprar como unos 6 7 10 fascículos. Entonces por ahí fue que me empezó a gustar mucho el tema de las computadoras. Te estoy hablando de cuando eran los modelos así de Atari, o sea, de esos así de bastante, bastante atrás, ¿no? Y luego, pues ya cuando estaba yo en la carrera, en la universidad, eso fue en el año del 87. En el año del 87 me invitan de asesor, estaba yo en la carrera de administración de empresas, y me invitan de asesor en la sala de cómputo de la Universidad Iberoamericana. Entonces les digo, oye, pero pues es que yo no tengo conocimiento pues de computación, me gusta, pero nunca lo he manejado realmente. Me dicen, no importa, aquí te enseñas con disquetes tutoriales, porque la idea era que querían, en ese entonces la universidad acababa de comprar equipos nuevos, para esa época, bueno, en esa época, ¿va? Y querían jalar gente que no fueran ingenieros, porque pues prácticamente nada más los ingenieros eran los que estaban usando la sala de cómputo. Y entonces dijeron, pues vamos a invitar a gente de otras carreras. ¿Y cómo le hacemos? Pues invitamos a alguien de asesor que no sea de la carrera de ingeniería. Y como yo estaba en administración, pues me invitaron. Y entonces ahí me tienes pues con disquetes tutoriales, de esos, de cuando eran las computadoras de los floppies de 5 un cuarto, con Los los grandototes, sí, sí. los Verbatim y los Kodak en esa época. Sí, cómo no. Entonces, pues ahí con los disquetes tutoriales y con eso empecé a aprender picándole, ahora sí que literalmente picándole, aprendí el sistema operativo MS2, el DOS en esa época, y luego empecé también aprendí hoja de cálculo, que en ese entonces no había Excel,
o sea, era el Lotus 123, la suite del Lotus 123, y los procesadores de textos, pues en esa época era el WordStar, era Workstar. el ChiWriter, o sea, esos eran los procesadores de esa época. Entonces, así fue que empecé. Entonces estuve de asesor en la sala de cómputo. Me acuerdo muy bien porque éramos 4 asesores. En esa época en la sala de cómputo estaba Erika Gómez, la hermana de Katia Gómez, estaba Luis Palacios, estaba Manuel Vázquez, o sea, todos éramos compañeros de la generación, pero ellos estaban en ingeniería y yo en administración. Y entonces, pues ahora sí que como dijo aquel, ¿verdad? Una cosa llevó a la otra y, y entonces, pues me sigo metiendo más en otras cosas, en otros temas de computación. Empiezo a aprender a programar en Basic en esa época y luego me meto de oyente en una clase ahí en la universidad para aprender a programar Pascal porque me empezó a gustar mucho y así fue que aprendí programación Pascal y luego también aprendí a programar en DBase, el manejo de base de datos en esa Claro. DBase 3, DBase 4, DBase 3, DBase 3 Plus y DBase 4. Y entonces fue por esos años, en el 88, sí, finales de 87, que me invitan del colegio de Lux para dar clases porque era diciembre del 87 y el profesor que daba computación se salió. Entonces dejó las clases pues a medio año. Entonces para empezar el semestre enero 88 pues no había quien diera las clases. Entonces nos invitan a José Manuel Córdoba y a mí a dar clases de computación y pues así fue que nos dividimos los grupos de prepa de computación en cuarto de prepa y en sexto de prepa. Entonces empecé dándoles a la generación todavía el 88 me tocó el último semestre y luego pues ya la 89 que son las de ustedes y la generación 90 también y 91. Así es. Viste entonces 3 generaciones, Toño. Así es. Uh-huh. Oye, bueno, y como no diste a muchas generaciones, puedo pensar que nuestra generación la tienes clara, o sea, sí recuerdas muy bien algunos rostros, ubicas bien a mis compañeros a la generación, pues. Sí, cómo no, sí, por supuesto. O sea, me acuerdo, por ejemplo, en sexto de prepa en ingeniería, pues eran 3 mujeres y puro hombre, ¿no? Estaba Jessica Velarde, me acuerdo, estaba Anabel, ¿quién? No recuerdo el nombre, ¿Laura? No, no, no era Laura, no recuerdo el nombre de la otra chica que estaba. 3 mujeres y pues como 30 hombres, tal Pues vez. sí, sí, claro, o sea, y claro, en el grupo de ingeniería, pues estaba Francisco Gutiérrez, por ejemplo, estaba Ricardo Villalobos, estaba Pedro Pérez, ¿quién más? Juan Carlos Moreno, que luego coincidimos años después en la Secretaría de Educación. Él fue delegado de la Secretaría de Educación en el estado de Guanajuato y yo fui delegado en el estado de Jalisco. Entonces, también ahí Qué bonito. nos volvimos a encontrar. Volví a encontrar. Y Oye, claro, Toño, mande. y cuéntame, ¿cuál fue tu estrategia para, o sea, cuando uno se estrena como profesor, pues sabes las riegas porque no sabes si portarte difícil, tal vez tienes que portarte buena onda, pero no tanto. Pues, hay quienes son barcos, hay quienes son muy, muy, muy duros. ¿Cuál fue tu estrategia? ¿La cambiaste? ¿O desde que entraste te funcionó? Cuéntanos la historia. No, yo desde que entré me funcionó la estrategia, Alfredo, y pues lo tenía muy claro. Era, primero que nada, digo, pues yo tenía en esa época, estamos hablando del 87, pues sí, yo tenía 19 años, iba a cumplir 20, o sea, pues estaba prácticamente, pues digo, aunque iba en la universidad ya, que sí marcaba una diferencia, pero pues prácticamente tenía 2 años de haber salido de la prepa. Entonces tenía muy claro que por un lado lo primero que otra cosa era divertirme. O sea, era disfrutar esa época de mi vida, esa oportunidad que tenía de convivir con todas las generaciones de Luxen, que era pues también mi escuela, ¿no? Entonces, eso era
básico. Segundo, el hacerlos muy conscientes a los alumnos de la importancia que podía llegar a tener la computación en su desarrollo o en su desempeño a futuro. O sea, porque, digo, estamos hablando, ahorita ya prácticamente ya ni siquiera es algo que se tenga que hablar, o sea, si simplemente es algo que se tiene, es prácticamente, forma parte de la canasta básica, diríamos, ¿no? Sí, Pero en sí. aquel entonces no, o sea, en aquel entonces pues era así como que era todavía medio opcional. Era Entonces, novedad, de hecho, por eso hasta costaba trabajo buscar profesores. sí, 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 sí. Entonces estuvo muy interesante porque yo siempre busqué darles cosas, o sea, no ser no verla desde un punto de vista teórico, sino de darles herramientas muy prácticas que pudieran tener pues, para usarlas, pues, y para aprovecharlas. Entonces, pues así fue que llevé yo a cabo las clases, los cursos. Y entonces me enfoqué prácticamente, por ejemplo, a los de ingeniería, pues precisamente les enseñé a programar en Pascal, porque yo pues, había aprendido a programar en Pascal. A los de administración les enseñé hojas de cálculo, o sea, justamente el manejo de las hojas de cálculo, manejo de las celdas y pues todo ese rollo, que les servía precisamente para hacer cuestiones de administración. Y a los de la generación que estaban en cuarto de prepa en ese momento, me enfoqué a darles Basic, que era como un poquito la entrada para enseñarlos a abrir la mente pues al tema de la programación y a entender un poco cómo funcionaban las computadoras, ¿no? Entonces, básicamente mi estrategia fue hacer que mis alumnos disfrutaran la clase, que les sirviera, que fuera práctica, pero también, por otro lado, pues que vieran que pues vamos, no era así como que ir a chacotear o que iban digo, porque pues, estábamos prácticamente de la edad, entonces que sí había que cumplir también, porque era una exigencia que había que cumplir. Y en eso sí, para mí era, una vez que yo marcaba la línea, porque para mí era muy importante que marcar esa línea, porque para mí incluso era más fácil, y desde el principio del curso yo ponía, les compartí las reglas, va a ser así y así, así y así, esto así, se vale esto, no se vale esto, y listo, ¿no? O sea, yo no vengo aquí a reprobar a nadie, a mí no me interesa reprobar a nadie, pero cada quien tiene que hacer el esfuerzo pues si quiere una buena calificación, pues lo tiene que hacer, ¿no? O sea, Sí, yo no voy a regalar calificaciones bonitas. ninguna calificación. Oye, Toño, ¿recuerdas algún alumno sobresaliente, así que haya llamado tu atención por el placer que le causaba aprender tu materia? Bueno, fueron varios, o sea, digo, así como precisamente, por ejemplo, a los que ya les gustaba desde entonces la computación, pues sí, se notaba, porque pues incluso en las calificaciones que sacaban en los exámenes, digo, Ricardo Villalobos, por ejemplo, pues siempre le fue muy bien, porque pues estaba muy enfocado en eso, lo disfrutaba mucho. Jessica Velarde también, por ejemplo, pues le iba muy bien, por mencionar a los de ingeniería, ¿no? Francisco Gutiérrez. Y luego, pues en administración, pues era un poquito más el cotorreo, ¿no? O sea, pero también, pues sí, había de todo un poco. La verdad es que, Oye, Toño, y la pregunta al revés, sin mencionar nombres, ¿cómo superaste aquel alumno indisciplinado que no te dejaba dar la clase, que no le importaba ni tantito aprender de computación? fíjate que en realidad, yo nunca sentí una posición o una postura así de que alguien que fuera como que se portara pues en ese plan, ¿no? Porque pues al final, pues yo no tengo bronca, o sea, no, si no quieres aprender, pues no tienes que aprender, o sea, fuerza no es, o sea, esto es algo que te puede servir si lo quieres aprovechar. Si no lo quieres aprovechar, pues está bien, nomás que tampoco te voy a regalar la calificación, o sea que pues por lo menos tienes que echarle ganas para pasar con el 6.5, digo, si quieres, ¿verdad? Y si no, pues no. O sea, la ventaja, ciertamente debo decir que cuando estás de profe en sexto de prepa,
pues sí traes más la sartén por el mango porque pues ya estando como alumno en sexto de prepa, ya lo que quieres es pasar y graduarte, ¿no? Entonces, si no, o sea, imagínate no poderte graduar por no haber pasado computación, pues sería ya como la burla de todos los demás, o sea. Oye, hubo alguna ocasión en la que hayas pasado así a alguien o a un grupo de gente que hayas dicho, ya, pásale, güey, no me interesa, o alguna anécdota que tengas? No, fíjate o sea, en eso sí era, o sea, en eso sí era muy claro. O sea, yo les decía, por ejemplo, el 6, si tú te sacaste 6.4 y no me acuerdo si el sistema era, creo que era de 6.26 se cerraba a 6.5, ¿no? Pero de 6.25 o 6.24 para abajo bajaba a 6. Entonces, si tú sacas 6.25, 6.26, estás del otro lado, pero si sacas 6.24, pues lo siento, maestro, o sea, así. Pero lo que sí hacía era, de alguna manera, como parte de ayudar, era poner una pregunta de rescate en cada uno de los exámenes, ¿no? Claro, la pregunta de rescate. Pero era ¿Y una qué pregunta, preguntabas? A ver, cuenta, no, pues platícanos. era una pregunta de cultura general, que, que era del momento, o sea, por decirte algo, me acuerdo, una vez les pregunté cuáles son los 5 libros del Pentateuco, ¿no? En la Biblia. Ok, Entonces, pues hubo quien sí se la supo y hubo quien no se la supo, ¿no? O sea, ok, o, ok. me acuerdo en ese entonces, en cuánto está el precio de la cajetilla de cigarros Marlboro, o no sé, en esa época me acuerdo que estaba también la guerra en los Balcanes, entonces fue una pregunta relacionada con cuál es la capital de Yugoslavia o algo por el estilo. O sea, eran cosas así que eran cosas de la actualidad, de las noticias, que si veías las noticias, pues podías estar enterado. Si no, Sabías cuál era. Oye, Toño, me hoy daba, día, perdón, me daba risa porque me acuerdo que no faltaba quien dijera, o sea, les dictaba las 10 preguntas del examen o las escribía en el pizarrón y luego me decían, ¿y cuál es la pregunta de salvación? no nos puede poner 10 preguntas de salvación. Pues mira, si las hubiera puesto, igual y no pasaban, ¿eh? O sea, Tampoco pasa. Oye, Toño, estamos en el año 2023, han pasado 35 años de que nos graduamos de la prepa. Para ti, ¿qué significa ahorita esa época de maestro en el Lux? fue una época muy padre, Alfredo. ¿Qué significa? Significa haber tenido la oportunidad de conocer a muchísimas personas muy valiosas que con el paso de los tiempos, que con el paso del tiempo con algunos he mantenido contacto y una buena amistad, una buena relación. Y con otros me da mucha satisfacción de verlos, cómo se han desarrollado, cómo han crecido en lo personal, en lo profesional, en lo familiar, pues en los ámbitos pues, de cada uno. Y la verdad es que me da mucho gusto pues el verlos, ¿no? Y de alguna manera saber que en alguna pequeña parte, pues me tocó aportar algo en esa parte, en esa etapa de formación y de crecimiento. O sea, muy, muy satisfactorio, muy padre, una época muy, muy bonita, porque pues la prepa en el Lux es la prepa en el Lux. O sea, Sí, es- claro. esa es la época, esa es la parte más padre, yo creo, de la educación. Yo te recuerdo, Toño, y seguramente la mayoría va a coincidir, como un profesor, pero eras un profesor, eh, eras un profesor amigo. O sea, amigo porque te veíamos en los campamentos, te veíamos, de repente nos íbamos salíamos, nos íbamos a viajes a México, al sur del país, etcétera, y te veíamos como profesor, te respetábamos, te admirábamos como tal, pero también eras como de nuestra generación. Yo creo que fuimos como una extensión de tu generación, o por lo menos yo así te sentí. ¿Tú qué Sí, opinas? sí, totalmente. Totalmente, Alfredo. Es decir, pues es que la diferencia de edad que teníamos en ese entonces no era mucha. O sea, te digo, pues eran 2, 3 años lo que nos llevábamos. Entonces, pues
yo me sentí muy parte de la generación, con la ventaja de que pues, estaba en una posición, digamos, de liderazgo, si lo queremos ver así, ¿no? Entonces, pues fue algo muy padre porque sí me permitió convivir de manera muy sana pues, con todo el mundo. Entonces era pues algo muy padre, sin duda. O sea, Muy fue, divertido. Oye, Toño, y ahora me encantaría preguntarte, si no te molesta, me gustaría preguntarte hoy día a qué te dedicas. Sé que vives en Canadá, por ahí vemos tu foto de perfil con una banderita de Canadá, supongo que vives ahí. ¿A qué te dedicas hoy? ¿Dónde vives? ¿Qué haces? Cuéntanos. pues hace 2 años, en agosto del 2021, me vine para acá. Originalmente me vine para estudiar mi maestría, un máster en Business Administration, que era un proyecto que tenía en mente desde que me gradué de la carrera, justamente en el año 89, cuando ustedes estaban graduándose de la prepa, yo me estaba graduando de la carrera. Fue una meta que en algún momento dije, voy a estudiar una maestría, pero más adelante, porque quería tener experiencia de trabajo. Y bueno, pues te corre la vida, empiezas a trabajar, te casas, tienes hijos, etcétera, etcétera. Se va pasando el tiempo hasta que llegó el punto en donde dije, creo que ya es momento de hacerlo. Y entonces tomé la decisión y desde hace 2 años desde poquito más de 2 años me vine para acá, a Vancouver. Estoy en la ciudad de Vancouver, que es una ciudad Ah, qué padre. que me encanta, es Es una padrísima. ciudad bellísima. Sí, sí, la verdad es que sí, es una ciudad muy bonita y aparte una ciudad muy práctica, muy habitable, con mucha calidad de vida. Entonces, sí, la verdad es que es algo verdaderamente, es una bendición, francamente. Y pues con la idea de venirme para acá y de quedarme acá, de empezar un nuevo proyecto de vida acá, dejar atrás mucho, pues, la trayectoria que yo tuve y empezar en un nuevo país, empezar a hacer cosas diferentes, a tener, a iniciar una nueva etapa en mi desarrollo espiritual, profesional, personal, etcétera, ¿no? Oye, Entonces, Toño, perdóname, hay quienes se van al extranjero con un barco bien formado, con una empresa que te lleva o con algún proyecto o con algún empleo, y hay quienes se van, como conozco algunos casos, sin nada, o sea, sin chamba, a buscar lo que sea. ¿Cuál ujú. fue tu caso? Mi caso fue digamos que fue una cuestión intermedia en el sentido de que yo no me vine con una empresa, me vine por mi Uh-huh. cuenta, me vine a estudiar mi maestría y ahora sí que totalmente confiado en Dios de ir caminando hacia adelante. Y esa Bueno. fe en Dios me ha llevado a terminar ya la maestría. Me gradué en julio de este año, o sea, tengo Ay, julio, qué agosto, bueno. hace 3 meses. Uh-huh. Vinieron mis hijos acá de México a acompañarme a la ceremonia de graduación y pues empezar un nuevo proyecto. Entonces, estoy iniciando ahora a hacer una empresa de Ay, qué limpieza padre. de casas habitación, que fue algo Interesante. que no fue algo con lo que yo llegué como un proyecto como tal desde un principio, sino que Dios me fue poniendo en el camino Uh-huh. para poderlo llevar a cabo, ¿no? Entonces, Oye, qué interesante. Qué padre. ¿Y qué proyectos tienes? O sea, es una empresa en donde tienes gente a tu alrededor. Tú ya habías tenido esta experiencia antes en México. Me regreso antes en México. ¿A qué te dedicaste? También te ubico en la política. Dime si estoy equivocado. no estás equivocado. De hecho, pues prácticamente, bueno, estuve tanto en cargos en puestos de la iniciativa privada como del sector público, pero prácticamente mi experiencia más importante fue en el sector público. Fueron casi 25 años de estar en servicio público. Estuve en el gobierno municipal en León, en Morelia, en el gobierno del estado en Guanajuato, en Presidencia de la República, Gobierno Federal en México, en la Secretaría de Educación Pública también como delegado federal Uh-huh. en el estado de Jalisco. Entonces, pues Sí, sí, prácticamente sí. estuve también como diputado local ahí en Guanajuato. Entonces, estuve en dos poderes, estuve en los 3 niveles de gobierno. Entonces, prácticamente, pues sí, fue un buen ratito que me aventé ahí Sí, en el qué sector público. interesante. Se necesita otra entrevista de pura política para que nos hables de lo que se vive allá adentro.
Me, 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 esa sí te la debo porque es una entrevista de 3 horas solamente de eso. Sí, Y no, ya sé. me gustaría continuar preguntándote, entonces, pones este proyecto de una empresa de aseo de casa habitación, Ajá. cuéntame, o sea, ¿cómo funciona? ¿Contratas gente bueno, dijiste que estás empezando, pero qué idea tienes, Toño? Mira, lo que pasa es que todo empezó porque cuando yo me vengo para estudiar la maestría, el Mm, permiso me vengo con un permiso de estudios a Canadá, solamente podía trabajar medio tiempo, o sea, estaba limitado pues por la, por la reglamentación federal, ¿no? Entonces, buscando trabajos, pues ahora sí que me convertí pues como en estudiante, ahora sí que como en estudiante de cuando andas en la universidad, que andas trabajando, que si andas en el Starbucks o trabajas en el McDonald's, o sea, ese tipo de... donde sea, claro, sí, sí, sí. Entonces, yo entro a trabajar, bueno, primero en un restaurante a lavar platos y luego ya Ok. después me promovieron a la cocina. Entonces, bueno, ya estaba ahí empezando a aprender a cocinar también. Y Diputado Obregón, páseme los platos. páseme los platos y ahí van las hamburguesas y cómo van con queso amarillo, sin queso amarillo, con champiñones, con tocino, Ajá, etcétera, ¿no? Entonces, qué sí, así. padre, qué divertido. Y a la vez, tiempo después, empecé buscando también complementar un poco más el ingreso, encontré un trabajo precisamente limpiando casas. Ajá, Entonces, pues ahora sí que empecé limpiando casas también. Y luego, pues ya llegó el punto en donde estaba terminado entre el restaurante y la limpieza de casa, estaba pues prácticamente trabajando los 7 días a la semana y había que trabajaba 12 horas y aparte súmale lo de la carrera, digo, lo de la maestría, pues sí estaba ya muy pesado. Entonces dejé el restaurante y me quedé con la pura limpieza de casas que me pagaba más la hora y sí. entonces estuve un año con esta empresa, no como empleado, sino como contratista. Entonces, pues yo prácticamente lo que hacía era, o sea, ya fue como empezar a trabajar por mi cuenta, pero realmente con un único cliente que me mandaba con sus clientes para hacerles los servicios de limpieza. Entonces, así fue como empecé pues a entrar, digamos, a las casas de los clientes, a conocerlos y a contactarlos durante un año. Y resulta que esta empresa hace 3 semanas, de la noche a la mañana, de un día para otro, cierra las puertas, cierra operaciones sin avisar y sin nada, nos deja ahora sí que ensartados tanto a los contratistas externos que trabajamos para la compañía, como también para los clientes, para sus clientes que pagaron pues por anticipado un año de servicio y pues se fue con el dinero de ellos, ¿no? Entonces, Wow. habiéndome pasado esto, pues ya fue como la confirmación que tuve, porque sí fue momentos muy difíciles porque pues me quedaron a deber una buena cantidad de dinero y pues yo tengo los gastos aquí que hacer frente, solventar. Y pues ahora sí que poniéndome en oración, en oración, en oración, y Dios me dijo, ve a buscar a los clientes que ya atendiste y ponte a sus órdenes para ofrecerles el servicio ya directamente tú. Y entonces así fue. Empecé a buscar a los clientes, a tocar la puerta literal, así la puerta de sus casas, uno por uno, de todos los clientes a los que yo había atendido, y fue una respuesta impresionante, Alfredo. O sea, Ay, qué sí, o sea, bueno. de la noche a la mañana me quedé sin trabajo y de la noche a la mañana me convertí De agenda. o sea, con agenda llena, Qué de todas las maravilla. personas que me dijeron que adelante. Y bueno, pues entonces ahorita estoy en ese proceso justamente de ya de consolidar o sea, el servicio que yo ya les venido dando a lo largo de un año. Entonces, eso me dio la oportunidad de que me conocieran, de conocerlos y de que me confirmaran, pues, de que estaban, pues, a gusto con el servicio que yo les estaba dando y me han estado diciendo, adelante, síguele. Entonces, ahorita lo que estoy en este proceso justamente, pues es
se me llena la agenda, entonces tengo ya que empezar o sea, tengo ya aquí agenda llena de aquí hasta fin de año. Ahora sí que ya Wow. parezco doctor, ¿cómo se llama? De cirugía plástica, ¿no? Que traen la agenda hasta, Ajá, sí, 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 doctor, me urge. No, 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 hasta el hasta 2024. 2024, pues sí, haz de cuenta, sí. Qué Entonces, maravilla. entonces esto me lleva pues a tener que dar este siguiente paso, que es pues ya convertir esto en una empresa en donde ya Claro. no dependa solamente de mi disponibilidad, sino de poder tener más un equipo que pueda ampliar y tener mayor cobertura, pero a la vez el haber estado un año haciendo esto me dio mucha sensibilidad de cómo los clientes les gusta, quieren que se hagan las cosas en su casa, porque al final de cuentas, pues te están dando la confianza de entrar a su casa y pues ahora sí pues les conoces todo, ¿no? O sea, pues estás entrando a su, pues A su a privacidad. su privacidad completamente. Entonces es algo súper importante que sí exige pues, el ser muy cuidadoso y el respetar y el dar, el corresponder pues a esa confianza, tanto en términos de lo que uno ve o de lo que uno conoce de la vida de ellos, como también pues del servicio que uno presta, ¿no? Sin duda. Padre. Oye, Toño, de la vida que tenías en México a la vida que tienes ahora en Canadá, ¿qué enseñanza te llevas? ¿Qué aprendes de dedicarte a la política por muchísimos años Ujú. y ahora a dedicarte, bueno, estás empezando una empresa? ¿Qué enseñanza te llevas, Toño? Pues mira, yo creo que son varias enseñanzas. La primera es que, y bueno, esto es un proceso que yo ya había venido teniendo, trabajando desde a lo largo de 5 años atrás, que ahorita está como precisamente floreciendo de manera es más manifiesto, digamos, que es, uno está en manos de Dios, sin duda, Alfredo. Hagas lo que hagas, ponte en manos de Dios y las cosas van a salir. A lo mejor no en el momento y de la forma como uno quiere, pero sí de la mejor manera que es para ti, de acuerdo, no a lo que tú quieres, sino a lo que Dios tiene dispuesto para ti, ¿no? Entonces ese es un aprendizaje. Otro aprendizaje para mí importante fue el no depender, en la política, yo me veía o sea, en esa época pues como un servidor público de que iba a estar ahí toda la vida. Pero la verdad es que la política, la administración pública, pues son ciclos de 3 años o de 6 años, y luego otra Ujú. vez es volver a empezar a ver, pues, quién va a quedar, que te acomodas, no te acomodas, o sea, es mucha incertidumbre. Entonces, obviamente, sí, sí es, pues, muy, muy veleidoso, ¿no? Es mucha incertidumbre. Puedes estar arriba y luego estar abajo, o como en mi caso que me pasó, que después de tantos años, de repente toqué puertas y ya no se abrieron. Entonces, un aprendizaje es sí buscar hacer algo por tu propia cuenta, no estar dependiendo de Ujú. tener o de depender de alguien más, y menos en la política, sin duda. Sí. Ya tienes todos los elementos en este momento. Tienes la edad suficiente, la madurez en un super país que es Canadá. Tienes la maestría, carrera, experiencia, paciencia y una agenda llena. Una agenda llena, así es. Sí, Padre. Oye, Toño, ¿te regresarías a México? ¿Está en tus planes? Puedes contestar ahorita sí, después no, ahorita no, después sí. ¿Qué tienes en mente? no, mira, mi proyecto, lo que tengo en mente es quedarme acá, consolidarme profesionalmente acá, establecerme acá. Gracias a Dios, ya tengo la residencia permanente, lo cual también me da, Ah, qué bien. sí, sí, fue algo que también, eso sí fue algo como muy puntual, como un objetivo muy puntual que busqué al venirme para acá, tener la residencia permanente lo más rápido posible. Gracias a Dios se dio justamente en agosto. Yo me gradúo en julio de este año y en agosto me dan la residencia permanente. Entonces, pues mi idea es justamente quedarme acá, consolidarme acá y bueno, eventualmente pues ir a México
de vacaciones, de visita, etcétera, Sí. pero digamos, mi vida, hacerla ahora, ya establecerme acá en Canadá. Y ahora más que estás haciendo ya una empresa, pues eso ya significa luego tener empleados, tener compromisos, y ya echas más raíces. Sí, Oye, Toño, háblame de tu familia, háblame de tus hijos, de tu esposa, te casaste, platícame un poquito cuál es tu cuadro familiar. pues mis hijos están en México con su mamá. Yo me casé, me divorcié, Mm, y me vine para acá. Entonces, mm, ahorita estoy separado de mi segunda esposa también. Entonces, ok. eh, estoy, digamos, solo en el sentido, pues, de que mis hijos están allá, pero estoy teniendo contacto, pues, prácticamente con ellos diario. Sí, Y, y, y pues ya, o sea, muy bien, así. perfecto. En perfecta comunicación con ellos. Oye, ¿y tus hobbies? ¿Qué haces en tus tiempos libres? Ahora me imagino en Canadá es muy diferente que en México. No sé si quieras contestarme de tus hobbies en Canadá o tus hobbies en México. No sé, ¿qué te gusta además de trabajar? Fíjate que algo que me gusta mucho, y bueno, algunos de los de la generación que me conocen, pues saben que me gusta correr. Entonces, Ok. he corrido 12 maratones que me han permitido viajar a diferentes partes del mundo. 12 12 maratones. maratones, así es. Qué Sí, me ha padre. tocado, he corrido en Roma, en París, en Chicago, en Berlín, en México, en Ciudad de México, en Guadalajara, Monterrey. Entonces he estado en diferentes lugares. Y la verdad es que Ujú, lo sigo haciendo aquí en Vancouver. Digo, ahorita no he corrido todavía un maratón, pero estoy corriendo consistentemente 10 kilómetros diarios, lo cual ujú. aquí es una ciudad padrísima para correr porque tiene vías pues, Precioso. muy, muy, muy prácticas, muy ad hoc para poder salir a correr. Tiene todo lo que es el perímetro del Parque Stanley, lo que es lo que le llaman el Seawall. Pues Ujú, prácticamente son 20 kilómetros que uno puede estar corriendo por todo el perímetro del parque, de la playa, de la entrada de mar que tiene aquí, y es una vista hermosísima. Entonces, pues sí, eso es lo que me gusta salir a correr y bueno, prepararme para correr el maratón. Ya hice compromiso con un amigo del año próximo, justamente dentro de un año, en noviembre del 2024, irnos a correr el maratón, el auténtico maratón que va de la ciudad de Maratón a la ciudad de Atenas. Entonces, pero, en Grecia te iba a decir, en Grecia, eso es así, allá, así. muy lejos. Pues ahí fue donde empezó justamente la maratón, Sí, que sí, fue sí. la famosa corrida que hizo Filipides para anunciar que los atenienses habían derrotado al ejército invasor. Llega a Atenas, avisa que triunfaron y cae muerto, ¿no? Entonces, Cae muerto. así Sí, es. sí, sí. Entonces, Ah, es una parte, sí. un proyecto muy padre porque sales de la ciudad de Maratón, corres, son los 42 kilómetros rumbo a Atenas y termina en el Estadio Olímpico de la ciudad de Atenas. Entonces, pues, sí, está padrísimo. Entonces, Dios mediante. Turístico, emocionante, divertido, deporte, todo muy bien. Como profesor y como persona de respeto, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué consejo le das a tus alumnos de la generación Lux 86, 89? Pero no un consejo de cómputo, Toño, no. Un consejo de vida, un consejo que ya tienes en tus venas porque ya tienes 50, 55 años avanzados. Si pudieras regresar a 1989, ¿qué consejo nos darías de vida a tus alumnos de la generación 86, 89? Mira, yo básicamente te diría dos cosas, les diría dos cosas. La primera, como ya lo dije, es ponerte en manos de Dios. O sea, entregar tu vida en manos de Okay. Dios, lo cual no significa que te vayas de sacerdote ni ese tipo de cosas, ¿no? O sea, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que tú te puedes desarrollar en el área que tú tienes talentos, eh, que tú tienes talento para hacerlo, pero siempre teniendo a Dios en primer lugar, que esa es una parte que es muy difícil de hacerlo porque pues siempre nos clavamos en el éxito, en el logro, en el dinero, en el poder, en lo que tú quieras, y siempre esa parte
de este Padre divino que tenemos, lo dejamos muchas ocasiones muy atrás, ¿no? Entonces, cuando tú lo pones en primer lugar y todo lo demás va en función de él, las cosas van a funcionar. Y a mí me costó años entenderlo, sobresaltos, vueltas para atrás, etcétera, etcétera. Entonces eso sería lo primero. Y lo segundo es que se deshagan del ego. O sea, si hay A algo ver. que te impide tu crecimiento personal, tu desarrollo, es el ego. En el momento en que tú dejas el ego de lado, empiezas a crecer. Porque entonces no importa si estás arriba o si estás abajo, si te va bien o si te va mal, porque desafortunadamente cuando tenemos el ego no nos gusta que digan o que se diga o que parezcamos que somos fracasados o que no estamos logrando lo que nos, porque es el ego. O que estamos tan en una posición de que nos queremos mantener o queremos vernos de lo que no somos. Entonces, cuando tú pones de lado el ego y te sometes a Dios, no importa, no importa dónde estés, qué estás haciendo, cuánto dinero tengas en tu cuenta de banco, cuántas propiedades, porque el dinero viene y va, las propiedades van también, como pueden estar, como pueden no estar, las cosas cambian de un momento para otro. A mí me pasó, o sea, yo lo puedo decir, entonces realmente lo importante no es eso. Y cuando empiezas a dejar ese ego, es que yo fui esto, es que yo ya fui esto, es que yo ya llegué a tal lugar. Cuando llegas de inmigrante a otro país, no eres nadie. O sea, Nadie. no importa lo que habrá sido Juan Camaney en México, habrá No sido importa. presidente de la República, pero cuando emigras, cuando llegas a un nuevo lugar, nadie te conoce y tienes que empezar de cero. Y si no dejas el ego de lado, no vas a salir adelante. Digo, Coincido al 100% contigo. y como inmigrante y no, vamos, no necesitas emigrar a otro lado, simplemente siempre tu vida va a ser mucho más sencilla si no está dominada por tu ego, sin duda. Encomiéndate a Dios y deja a un lado tu ego. Serían tus dos recomendaciones. ¿Alguna otra, Toño? Pues ser flexibles, o sea, hay que ser flexibles y ser adaptables, porque cuando uno adopta posiciones rígidas, batalla uno más, sufre uno más, se aferra uno a cosas que a lo mejor ya no son, que fueron muy buenas, pero que ya no son. Entonces hay que soltar, hay que aprender también a soltar lo que ya no tiene sentido, lo que es una carga, y tener las manos abiertas para recibir lo que viene por delante, sin duda. Qué bueno. Toño, siempre hago esta pregunta en este ciclo de conferencias que me gusta mucho porque todos responden de diferente manera. O sea, no hay una respuesta correcta. Y la pregunta es, Toño, ¿eres feliz? Sí y no, sí o no, ¿y por qué? Sí, aunque te diré que para mí el término felicidad es decir, no es un fin en sí mismo, es una situación que se da cuando tú te das a los demás y sirves. En el momento en que, y yo te lo puedo decir, me siento muy contento, estoy muy feliz de poder estar haciendo lo que estoy haciendo, de poder servir a las personas que estoy atendiendo en diferentes momentos, diferentes tipos de personas con diferentes necesidades. O sea, la verdad es que me da mucha felicidad hacer eso, porque sé que estoy cumpliendo con un propósito que Dios tiene para mí. Pero el buscar la felicidad per se, o sea, así como creo que no es el objetivo. El objetivo es el servir, el cumplir ese propósito, y el cumplimiento de ese propósito es lo que finalmente te trae aparejado, pues, el que estés, eh, el que estés contento, el que seas feliz con lo que estás haciendo, con lo que estás logrando. No, porque vuelvo otra vez al caso, ¿no? Porque si uno pone expectativas, entonces es una misma situación, te puede causar una infelicidad, si lo queremos ver así. O sea, es decir, a lo mejor, hablando, por ejemplo, en términos académicos, para alguien sacarse un 6.5
máxima felicidad porque pues ya pasó, ¿no? Para otra persona sacarse 6.5 es un fracaso total porque se quería sacar 10. Y es la misma nota. Entonces, la misma Sí, nota para dos personas significa cosas completamente distintas. Entonces, está en cómo en la perspectiva de cómo ves tú lo que te sucede a ti y cómo lo tomas y cómo respondes a eso. sí. Me da gusto verte así, Toño, me da gusto verte en ese país. Es complicado, comparto un poco tu situación, ya luego te platicaré también momentos muy complicados. Me identifico perfectamente contigo. Y me da tanto gusto que hayas aceptado tener esta entrevista con nosotros. Es un gustazo verte. Nos recuerdas bonitos tiempos. En verdad, gracias, muchas gracias. No, de que al contrario, gracias a ti, Alfredo, por la oportunidad de la plática y pues un saludo muy, muy grande a todos los compañeros de la generación 89 Deluxe, que ya el próximo año son 35 años que salieron de la prepa. Así Ahora es. sí que gracias a Dios a todos los que están y bueno, pues también recordando a los que ya se adelantaron, ¿no? Te mando un fuerte abrazo, Toño. Cuídate muchísimo. Y si vienes a Las Vegas o voy a Vancouver, nos hablamos. Bueno, debo decirte, porque esto no lo sabes tampoco, Alfredo, pero seguramente en algún momento tendré que ir a Las Vegas porque ahí es donde juega mi equipo favorito de fútbol americano, que son los Raiders. Ah, bueno, pues Entonces, aquí te vemos en el Super Bowl. mira, probablemente no es Super Bowl porque los Raiders tienen, desde que perdieron el Super Bowl 35, no han vuelto ni siquiera a llegar a la postemporada, pero sí tengo muchísimas ganas de ir allá a verlos jugar un partido de fútbol americano, sin duda. Aquí te recibimos con mucho gusto, Toño. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo, Toño. Gracias por aceptar. Igualmente, un abrazo, Alfredo. Cuídate mucho. Bye bye. Bye.